Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase virtual. En esta clase de hoy, nosotros vamos a dar continuidad a la enseñanza, ¿no? Al aprendizaje de los pretéritos en español. Ya vimos el pretérito perfecto compuesto, ¿no? O conocido como pretérito perfecto en algunas clases atrás. Ahora vamos a continuar a ver el pretérito indefinido, ¿no? Solo vamos a rever acá los usos de ese tiempo verbal, ¿no? Que es muy importante cuando nosotros estamos trabajando con varios tiempos del pasado, es muy importante que ustedes sepan diferenciar la utilización de cada uno de estos tiempos. Bueno, acá este tiempo que llamamos de pretérito indefinido es un tiempo marcado por referirse a acciones que están en el pasado y que no establecen relación con el presente, ¿no? Entonces no es una acción que va a continuar o que podemos hablar de nuestros hábitos. No, es un tiempo que utilizamos para marcar algo del pasado que ya tuvo un final. Expresa el desarrollo de una acción verbal que se presenta como terminada en el momento en que se habla. Entonces, si estoy hablando de una fecha, una data específica, ella ocurrió y se acabó en aquel momento. Como muestra ahora el último uso, podemos referirnos a acciones específicas en el momento exacto en el que sucedieron. En 1492, Cristóbal Colón llegó a América. Entonces, en esta fecha específica y definida es que Colón llegó a América y no tuvo una continuación, fue una fecha solamente en el que él ha llegado acá donde hoy llamamos de América, ¿vale? Entonces, repasando estos usos de este tiempo verbal, vamos ahora entrar en contacto con algunos de los verbos irregulares de ese tiempo. Cuando yo expliqué para ustedes, les mostré ese tiempo verbal y vimos los verbos que son regulares, les había comentado que este tiempo es el tiempo del pasado que más envuelve verbos irregulares, ¿no? Y hay varios tipos de irregularidad. Hay las irregularidades propias, como estos verbos acá, estar y hacer, que el radical del verbo se modifica de una manera que no hay una constancia, no hay como hacer intentar relacionar con otro verbo en el tipo de irregularidad. Acá no hay ninguna regla que ellos están basándose. Son irregulares por su forma propia mismo. Entonces, el verbo estar, observen que nosotros agregamos acá la letra V, entonces, y cambiamos también la vocal. De la letra A pasa para U. Entonces yo estuve, tú estuviste, él, ella o usted estuvo. Nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis, ellos o ustedes estuvieron. El verbo hacer también. Acá nosotros cambiamos la vocal A por la I y también vamos a tener algunos otros rasgos. Por ejemplo, en la tercera persona del singular agregamos una letra Z. Entonces, yo hice, tú hiciste, él hizo, nosotros hicimos, vosotros hicisteis, ellos hicieron, ¿no? Acá tenemos otras irregularidades propias como el verbo saber, que agregamos la letra P, además de cambiar la vocal. El verbo tener también con dos cambios en la letra V, ¿no? Y la letra U, la vocal U. Entonces se quedan bien modificados. Yo supe, tú supiste, él, ella o usted supo. Nosotros supimos, vosotros supisteis, ellos supieron. El verbo se queda muy modificado. El verbo tener, entonces, también con cada una de las conjugaciones pertinentes a cada. Es importante resaltar que la desinencia del verbo, o sea, su final, ellos van a mantenerse intactos como en los verbos regulares. Acá el único cambio que ocurre es en relación al radical del verbo. Solamente esto se modifica en relación a los verbos que son regulares. Acá tenemos también otros verbos. Les estoy mostrando los verbos que son más constantes, los más utilizados en la lengua, ¿no? Hay una variación muy extensa que en una clase no íbamos a conseguir a ver a todos, ¿no?
Venir es un verbo que también se queda modificado en la vocal. Entonces yo vine, tú viniste, él vino. Observen que acá esta forma también encontramos con un sustantivo. Vino, de beber, ¿no? La bebida o vino. Y puede ser un verbo, ele veio. Sería esa traducción para el portugués. El verbo ver también hay un cambio en la vocal, ¿no? Cambiamos la vocal E y pasamos a poner la vocal I. Por hablar en cambios de vocales, hay otros verbos también que tienen esta característica de cambiar a la vocal o poner más vocales en los verbos. Acá tenemos otros verbos que son de irregularidad propia: caber, yo cupe, tú cupiste, él cupo y así por delante. Querer, yo quise, tú quisiste, él quiso, nosotros quisimos y así por delante. Acá hay más verbos, el verbo ir y ser, ellos mantienen la misma estructura, no solo en ese tiempo verbal, en el pretérito imperfecto, ellos también van a tener la misma formación. Oír es otro verbo que acá él va a tener una forma distinta en las terceras personas. Observen cómo se queda con él, ella o usted, o ellos, ellas y ustedes. Oyó, oyeron. ¿Vale? Andar, no hablamos, muchos caen en el equívoco de poner yo andé como si fuera un verbo regular, pero es anduvo. Yo anduve, tú anduviste, él anduvo y así por delante. Las formas poner y dar también siguen siendo irregulares. Y ahora vamos a ver a los verbos que son irregulares en relación a la vocal de las palabras, ¿no? Aquí cambiamos la vocal E por I, como el ejemplo del verbo medir. Yo medí, tú mediste, él, ella o usted midió. Pero él va a cambiar solamente en las terceras personas. Observen acá que hay este cambio. Hay esta irregularidad en los verbos también, como los verbos pedir, repetir, seguir, servir, mentir, ¿vale? Ahora, también con irregularidades, solamente en la tercera persona, tanto del singular cuanto del plural, el verbo morir. Cambiamos la letra O, la vocal O, por la U. Él, ella o usted durmió, o ellos, ellas y ustedes durmieron. Y hay la misma irregularidad en el verbo morir. Y bueno, ahora solo recordando que estos verbos que son irregulares, como ustedes pudieron percibir, hay muchos, ¿no? Su existencia es muy extensa en la lengua española y no es el caso de que ustedes tengan que decorar a todo eso. La forma con que nosotros vamos fijando todo esto en nuestra habla o cuando vamos a practicar es con ejercicios, ¿no? Solamente con los ejercicios que vamos a percibir la funcionalidad de esas palabras y consultando a estas tablas que hay en la apostilla de ustedes, hay en el material que ustedes tienen, aparecen todos estos verbos y ustedes pueden consultar cuando van a resolver a los ejercicios. Acá vamos a practicar un poco. Tenemos acá una persona, una mujer, que va a mostrarnos su rutina. Va a envolver verbos que son regulares e irregulares en la lengua. Por ejemplo, sonar, despertarse y ducharse. Son verbos que utilizamos muchísimo y vamos a ver cómo se quedan en este pretérito indefinido. Entonces, esa mujer está en su rutina, su reloj sonó, entonces empezó su día, ¿no? Empezó a poner en práctica su día. Ella se despertó, después ella se duchó, o sea, acá estoy narrando su día y todos estos verbos son los verbos indefinidos, ¿no? Del pretérito indefinido, acciones que ya ocurrieron. Acá tenemos los verbos desayunar, cepillarse y empezar. Entonces ella desayunó, ella se cepilló. Observen que el verbo cepillar es un verbo que llamamos de reflexivo, cuando la acción se recae sobre quien la está practicando.
ponemos este C, esta partícula C, delante del verbo y separado de él, y siempre concordando con la persona gramatical que está siendo conjugado. Es en la tercera persona ella, entonces ella se cepilló y después empezó a trabajar. Tuvo una reunión en su trabajo, después a las 8 de la noche salió y fue al supermercado. Observen que el verbo tener y el verbo ir son dos verbos irregulares que vimos en las tablas de los verbos. Salir es un verbo regular, entonces su radical del verbo acá, sal, se queda intacto. Y por fin ella hizo las compras, cenó con su esposo, su marido, ¿no? Y después se acostó. Acá el único verbo irregular que aparece es el verbo hacer. Observen que acá había aquella irregularidad en la tercera persona, el cambio de la C por la letra Z. Y finalizamos aquí entonces nuestro estudio sobre los verbos irregulares en el pretérito indefinido. Espero que tengan todos comprendido y practiquen ahora los ejercicios que hay en la apostilla, los ejercicios extras también, y nos vemos en la próxima clase. Adiós, chicos.